Hermanos y hermanas, hay momentos en la vida que jamás se olvidan, momentos en que la realidad parece distorsionarse y lo sobrenatural se revela con tal claridad que no cabe duda de la presencia de Dios. Cada vez que cierro los ojos, regreso a aquel sótano en Adén. El sabor amargo del cemento en mi boca, el calor sofocante que parecía consumirlo todo, y aquel instante imposible en que vigas de acero se cernían sobre nosotros, sostenidas por algo invisible a los ojos, pero palpable para el espíritu. Permítanme presentarme. Me llamo Nur al-Masri, tengo 47 años, y lo que estoy a punto de compartir no es solo una historia de supervivencia. Es el relato de cómo Dios, en su infinita misericordia, eligió manifestar su gloria de una manera tan poderosa que ni el odio más cruel ni la violencia más brutal pudieron extinguir la llama de Cristo que ardía en nuestro pequeño refugio en Adén. Quiero que se transporten conmigo, aunque sea por un instante, a ese lugar. Estábamos todos en un sótano húmedo y oscuro, rodeados de paredes agrietadas, adorando al Dios viviente en susurros. Un cántico más fuerte podría haber significado nuestra perdición. De repente, el suelo tembló. Un rugido ensordecedor llenó el aire y una nube de polvo y humo nos envolvió, quemándonos los pulmones. Levanté la vista y vi algo que parecía imposible. Enormes vigas de metal que caían del techo, descendiendo sobre nosotros como cuchillas. Nadie tenía a dónde correr. Nadie podía salvarse. Solo una delgada línea separaba la vida de la muerte, medida en segundos. Y entonces sucedió algo inexplicable. Eran las 9:30 de la mañana, y nuestra reunión había comenzado como cualquier otra. Estábamos en aquel humilde sótano alquilado, bajo una antigua tienda de especias en el barrio de Almuaya, en Adén. El aire olía a comino, cardamomo y a la humedad característica del subsuelo cercano al Mar Rojo. Las paredes, de un verde descolorido, mostraban profundas grietas, y nuestras 4 lámparas, colgando de viejos cables, apenas iluminaban la habitación. El lugar era pequeño, sencillo y peligroso, pero era nuestro santuario secreto. Éramos 19 aquella mañana. Recuerdo cada rostro como si estuviera aquí ahora. La hermana Laila, de 63 años, que había perdido a su esposo por su fe apenas 6 meses antes. El hermano Rashid, con su esposa Amina y sus 3 hijos pequeños, el menor de tan solo 4 años. Yasmin, una joven de 19 años que lo había dejado todo para seguir a Cristo. Cada uno tenía una historia de valentía y sacrificio, una fe inquebrantable incluso en un entorno hostil y peligroso. Esa mañana dirigía la alabanza. Cantábamos en voz baja, casi susurrando, para que nadie de afuera nos oyera. Recuerdo que, aún así, teníamos las manos alzadas y el corazón entregado a Dios. Estábamos completamente absortos en su presencia, cantando con el corazón y no con temor. Y en ese momento, la gloria de Dios se sintió con tal intensidad que ni el acero, ni el hormigón, ni el miedo pudieron alcanzarnos. La atmósfera en aquel sótano era tan densa, tan impregnada de la presencia de Dios, que podíamos sentir al Espíritu Santo moviéndose entre nosotros como una brisa invisible, suave, pero imposible de ignorar. No teníamos instrumentos, ni tecnología, ni comodidades. Solo teníamos nuestras voces temblorosas, corazones sedientos de Dios y una fe que se negaba a ser silenciada. Si alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona, si alguna vez has estado en ese instante en que todo a tu alrededor parece a punto de desaparecer, quizá puedas imaginar lo que sucedió después, porque lo que se desarrolló en los minutos siguientes desafiaría toda lógica humana y se convertiría en el testimonio más profundo que jamás podría compartir. Eran exactamente las 9:47 a.m. Lo sé porque uno de los hermanos había mirado su reloj momentos antes, preocupado de que la reunión se estuviera alargando demasiado y aumentando el riesgo de que nos descubrieran. Pero nadie quería interrumpir el servicio. Había algo especial en aquella mañana, algo que, hoy, entiendo que era Dios preparándonos para lo que estaba por venir. Entonces, se oyó un ruido extraño, proveniente del suelo, como si unos vehículos acabaran de detenerse. Mis ojos se encontraron con los del hermano Rashid, y allí vi el mismo terror silencioso que yo sentía. Nos habían descubierto. El tiempo pareció detenerse. Dejamos de cantar.
Los niños se acurrucaron en brazos de sus madres. Algunos hermanos comenzaron a rezar en voz baja. Otros simplemente cerraron los ojos, esperando lo peor. Logré susurrar: Padre Celestial, si es tu voluntad, líbranos de esta hora. Pero si no, concédenos la gracia de glorificarte incluso en nuestra partida. Y no pude terminar la frase. La oración se perdió entre el estruendo de la explosión. Hermanos, no existen palabras en ningún idioma que puedan describir lo que sucede cuando una bomba explota tan cerca. Primero, el sonido ensordecedor hace que tus tímpanos griten pidiendo auxilio. Luego, la onda expansiva te derriba como si fueras de tela. Y finalmente, el calor. Un calor infernal que quema la piel, quema los huesos, quema el alma. En el sótano reinaba el caos absoluto. Los escombros caían por todas partes. Los gritos desgarraban el aire y la oscuridad era casi total. El olor a pólvora mezclado con polvo de cemento nos llenaba los pulmones. Por lo poco que alcanzaba a ver entre el humo, presencié cómo enormes vigas de metal se desprendían del techo. Cada una pesaba fácilmente más de 200 kilos. Se desplomaban hacia nosotros y no podíamos hacer nada. Era el final. Ese era nuestro momento. Íbamos a ser enterrados vivos en nuestro pequeño refugio subterráneo. Para comprender el milagro que estaba a punto de ocurrir, hay que remontarse al principio de esta historia. Yemen, en 2017, era un polvorín. La guerra civil devastaba ciudades enteras. Adén, la perla del Mar Rojo, se había convertido en un lugar donde la vida humana valía menos que una bala. Y fue precisamente en medio de ese caos que Dios me llamó. Me llamó a fundar una iglesia. Pero no nací cristiano. Pasé mis primeros 32 años viviendo según la religión de mis padres, cumpliendo rituales, observando tradiciones, sin imaginar jamás que algún día conocería verdaderamente a Jesús. Pero sentía un vacío interior que ninguna religión podía llenar. Nada parecía suficiente. Todo cambió en 2003, durante un viaje de negocios a Jordania. Allí conocí a Elías, un cristiano libanés con una mirada que jamás había visto. Una paz verdadera. Durante 3 semanas, me compartió la historia de Jesucristo de una manera que me llegó al corazón. Una noche, sola en mi habitación de hotel, me arrodillé y clamé a Jesús para que se revelara a mí. Lo que sucedió después fue indescriptible. Sentí su presencia tan real, tan transformadora, que lloré durante horas. Jesús era real, y yo ya no era la misma. Regresé a Yemen con un corazón nuevo, pero no podía contarle a nadie sobre mi conversión. Abandonar la religión tradicional no solo te convierte en una marginada social, sino que también pone tu vida en peligro. Así que, durante años, viví una doble vida. Exteriormente todo parecía normal. Interiormente, un fuego inextinguible ardía en mi corazón. En 2015, conocí a Sara, una enfermera cristiana. Ese encuentro me llevó a participar en una reunión clandestina con otros 6 creyentes en un sótano escondido. Era la primera vez que adoraba a Dios abiertamente con hermanos y hermanas en mi propio país. Lloré como un niño, liberando años de miedo y silencio. Durante los 2 años siguientes, nuestra pequeña comunidad creció lenta, pero milagrosamente. Cada conversión fue un acto de valentía y fe. Nos reuníamos cada semana en lugares distintos, cambiando siempre de ruta, siempre alerta. En 2016 y 2017, la guerra se intensificó. Adén, otrora vibrante, se convirtió en un campo de batalla. Miles huyeron, pero sentimos que Dios nos llamaba a quedarnos. Y fue en medio de este caos que vimos más corazones abiertos al Evangelio que en todos los años anteriores juntos. Pero con el crecimiento, llegó el peligro. Empezamos a darnos cuenta de que nos seguían. Vehículos desconocidos aparecían cerca de nuestras reuniones. Recibíamos amenazas directas, mensajes anónimos y llamadas telefónicas que nos advertían que dejáramos de envenenar las mentes de la gente con la fe de los incrédulos. Aún así, decidimos establecer un lugar permanente. Parecía una locura, pero sentíamos que Dios nos llamaba a echar raíces. Tras semanas de búsqueda, encontré el sótano de una antigua tienda de especias en el barrio de Almohaya. El dueño, Ahmed, un musulmán moderado, no cuestionó nuestras intenciones y nos cedió el espacio. Limpiamos el lugar durante 3 días y creamos nuestro pequeño santuario subterráneo. Nuestro primer encuentro fue el 15 de enero de 2018. En los meses siguientes,
Aquel sótano se convirtió en nuestro hogar espiritual. Nos reuníamos 3 veces por semana. Cada encuentro era un riesgo calculado, pero también nuestra respiración espiritual. Allí nos sentíamos más libres que en ningún otro lugar. Éramos una familia unida, no por lazos de sangre, sino por la sangre de Cristo. Las señales de alerta comenzaron a multiplicarse. A uno de nuestros hermanos lo siguieron hasta su casa. Otro vio el mismo vehículo dando vueltas alrededor de la tienda varias veces. Ahmed nos advirtió que había hombres haciendo preguntas. Deberíamos haber tomado esas señales más en serio. Pero algo en nuestro interior nos decía que nos quedáramos. Hoy lo entiendo. Dios nos estaba colocando justo donde debíamos estar para el milagro que estaba a punto de ocurrir. Si este testimonio te conmueve, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios sigue haciendo milagros incluso en los lugares más oscuros del mundo. La mañana del 23 de marzo comenzó como cualquier otra. Era viernes, nuestro día habitual de reunión matutina. Llegamos entre las 9:15 y las 9:25, entrando discretamente, de uno en uno o de dos en dos, para no llamar la atención. Éramos 19 esa mañana. Mientras preparaba mis apuntes para la clase, percibí algo diferente en el ambiente. Había una extraña, casi palpable, expectación. «Hoy va a suceder algo grandioso», dijo la hermana Amina. En ese momento, nadie podía imaginar lo proféticas que serían sus palabras. Aquellas 19 personas estaban unidas por algo más grande que cualquier vínculo terrenal. Cada una tenía una historia de sacrificio que conmovería incluso al cristiano más devoto. La hermana Laila, de 63 años, había perdido a su esposo Mahmoud 6 meses antes. Lo habían golpeado hasta la muerte por distribuir pasajes del Nuevo Testamento en el mercado central. Encontró su cuerpo en un callejón, con páginas de las Escrituras esparcidas por el suelo como pétalos ensangrentados. Aún así, recogió cada página, la limpió cuidadosamente y continuó su ministerio. «Mi esposo sembró», me dijo. «Yo solo riego lo que él plantó». El hermano Rashid, su esposa Amina y sus 3 hijos lo habían perdido todo. Rashid era ingeniero civil con un futuro prometedor, pero su conversión le costó su trabajo, su familia y su posición social. Aún así, conservaba una sonrisa radiante. «Perdí todo lo que el mundo considera valioso», me confesó, «pero gané a Cristo. Y ese es un cambio que haría 1000 veces más». Yasmín, una joven de 19 años, escapó por una ventana tras declarar su fe. Su familia la mantuvo encerrada durante 2 semanas, intentando corregirla. Cuando escapó con lo puesto y una pequeña Biblia, sabía que la buscaban, pero encontró la fuerza para componer algunas de las canciones de alabanza más hermosas que jamás haya escuchado. El hermano Yusuf tenía una historia aún más sorprendente. Durante años, había sido imán en una mezquita local, predicando contra los cristianos. Pero cuando su hijo menor enfermó gravemente, una enfermera cristiana se ofreció a orar por él en el nombre de Jesús. Esa noche, Yusuf sintió una presencia como nunca antes había experimentado en todos sus años como líder religioso. Su hijo comenzó a recuperarse milagrosamente. Yusuf buscó fervientemente la verdad, encontró a Cristo, renunció a su cargo de imán y sufrió una intensa persecución. 3 atentados contra su vida dejaron cicatrices que fueron un testimonio vivo de su fe. Éramos 19, pero estábamos más unidos que muchas familias. Compartíamos todo: comida cuando escaseaba, dinero cuando alguien lo necesitaba, refugio cuando alguien sufría persecución. Incluso creamos códigos secretos para comunicarnos con seguridad. Cuando alguien enviaba especias o provisiones, sabíamos que todo llegaba a salvo. Señales de que Dios cuidaba de cada detalle. El mercado cerrado representaba un peligro. Siempre que eso ocurría, sabíamos que había grupos armados al acecho y que cualquier paso en falso podía costar vidas. Aún así, nuestras reuniones seguían un patrón sencillo pero profundo. Comenzábamos en silencio, dejando que nuestros corazones se aquietaran ante Dios. Luego, cada uno compartía lo que había vivido esa semana. Pequeños milagros, persecuciones inesperadas, desafíos, sueños. Después, yo enseñaba la palabra. Y siempre terminábamos con una oración de intercesión, a menudo llorando juntos mientras orábamos por Yemen, por los perdidos y por nuestras familias que nos habían rechazado por nuestra fe.
El pan que la hermana Laila preparaba cada semana se convirtió en símbolo de nuestra comunión. Cada viernes llegaba con ese pan aún tibio, envuelto en sencillos paños. Lo partíamos juntos, recordando el cuerpo de Cristo, sintiendo que ese momento era más que una comida. Era un acto de resistencia espiritual. Los niños siempre se sentaban en un rincón a dibujar historias bíblicas. Omar, el hijo mayor de Rashid, tenía solo 9 años, pero dibujaba como si tuviera una vocación innata. Ilustró a David enfrentándose a Goliat. Dibujó a Daniel en el foso de los leones. Años después, sigo pensando en cómo aquel dibujo de Daniel fue más profético de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Durante febrero y principios de marzo de 2018, experimentamos un crecimiento sin precedentes. Bautizamos a 5 nuevos conversos antes del amanecer en una playa apartada. Cada bautismo fue un acto de valentía casi inimaginable. Sumergirse en el agua significaba arriesgar la vida, pero también proclamar que Jesús era digno de todo. Con el crecimiento llegó la visibilidad y el peligro. Un vehículo negro sin placas empezó a aparecer con frecuencia cerca de la tienda de especias. Algunos hermanos denunciaron que los seguían. Ahmed me llamó preocupado, diciendo que unos hombres armados estaban haciendo preguntas, queriendo saber quién entraba y salía del sótano. Convoqué una reunión de emergencia con los líderes. Oramos durante horas, buscando guía. Queríamos saber si debíamos huir, dispersarnos, cambiar de lugar. Pero la respuesta que recibimos fue clara, aunque desconcertante. Permanecer. No te muevas. Confía en mí. Intensificamos las medidas de seguridad. Pusimos a hermanos a vigilar la entrada. Creamos rutas de escape y ensayamos qué hacer en caso de ataque. Pero todos sabíamos que, si ocurría lo peor, nuestras estrategias serían insuficientes. Nuestro refugio no estaba en planes humanos, sino en el mismo Dios que cerró la boca de los leones para Daniel y entró en el horno de fuego con los 3 jóvenes hebreos. La última reunión antes del ataque tuvo lugar el martes 20 de marzo. Nunca olvidaré esa noche. El hermano Yusuf compartió un sueño. Vi nuestro sótano, dijo con voz temblorosa. Estaba rodeado de fuego, pero dentro, caminando entre nosotros, había una cuarta figura, que brillaba como el sol. No sé qué significa, pero siento que Dios nos está preparando para algo. Oramos con más fervor que nunca. No entendíamos lo que iba a suceder, pero sabíamos que algo se acercaba. Y entonces, en la mañana del 23 de marzo de 2018, el cielo amaneció despejado sobre Adén. Irónico, casi cruel, considerando lo que estaba por venir. Eran exactamente las 9:15 de la mañana cuando comencé a bajar la estrecha escalera de hormigón que conducía a nuestro refugio subterráneo. Cada escalón crujía como siempre, pero ese día el sonido parecía distinto, más pesado, como si resonara con algo que aún desconocía. El aire fresco de la mañana entraba a raudales por la pequeña ventana de ventilación, mezclándose con el aroma constante a especias y humedad, un aroma que ya formaba parte de nosotros. No tenía ni idea de que, 32 minutos después, ese mismo aire se llenaría de humo, fuego y algo aún más poderoso, la presencia sobrenatural de Dios. Los hermanos llegaron uno a uno. La hermana Laila fue la primera, llevando su pan envuelto en telas floreadas, sonriendo con ese mismo brillo en los ojos que nunca perdió, a pesar de haber enfrentado la más cruel oscuridad. «Buenos días, Pastora Nur», dijo con la dulzura de una madre que abraza con su voz. A continuación, aparecieron Rashid y Amina con sus 3 hijos. El pequeño Samir corrió hacia mí, como cada viernes, aferrándose a mis piernas con una inocencia que me partía el alma. Quizás porque sabía que ese niño vivía rodeado de peligros que ningún niño debería conocer jamás. Yasmín llegó poco después. Había algo en su mirada, una mezcla de resistencia y cansancio. La marca de alguien que duerme poco porque nunca sabe si será su última noche. Uno a uno, todos bajamos la estrecha escalera hasta que, finalmente, nos reunimos los 19. A las 9:30 de la mañana, comenzamos la ceremonia. Habíamos aprendido a cantar casi en silencio, una adoración contenida pero sincera, oculta del mundo y abierta a Dios. Pero esa mañana algo fue diferente. La intensidad era diferente. Era como si nuestros espíritus supieran que el cielo estaba a punto de abrirse, aunque nuestras mentes aún no lo comprendieran.
Comenzamos a cantar «Cuán grande es Él» en árabe, y las palabras nunca sonaron tan ciertas. Entonces mi alma te canta, Señor, cuán grande eres. Las manos se alzaron lentamente hacia el techo agrietado. Los ojos se cerraron en completa rendición. Las lágrimas corrían por sus rostros marcados por tanto dolor, pero que aún encontraban alegría en la presencia de Dios. Aquel sótano húmedo y frágil parecía más sagrado que cualquier templo de mármol. Estaba de pie delante, con mi Biblia, ya muy usada, abierta en el texto que había preparado. Era el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. No tenía ni idea de lo literalmente que viviríamos este salmo en cuestión de minutos. La hermana Amina comenzó a interceder por Yemen, por la paz, por su protección. Omar, en un rincón, dibujaba otra historia bíblica con sus lápices de colores, otra escena de valentía contra gigantes. Eran las 9:45 de la mañana cuando el hermano Yusuf, nuestro antiguo imán, transformado por el amor de Cristo, comenzó a dar su testimonio. Habló de cómo Dios había provisto alimento para su familia esa semana, y su voz se quebró por la emoción. Su gratitud era tan genuina que parecía llenar el aire, y el aire realmente se sentía diferente. Parecía denso, pesado, vivo, como si algo, o alguien, se moviera entre nosotros. Luego, a las 9:47 am, escuché algo que lo interrumpió todo, y todo se congeló dentro de mí. Se oyó el sonido de varios vehículos frenando bruscamente muy por encima de nosotros. No era tráfico normal, no eran solo coches pasando. Fue militar, fue coordinado, fue letal, varios todoterrenos, llegando al mismo tiempo. Los motores rugieron, y luego se apagaron bruscamente, dejando un silencio tan denso que se podía sentir hasta en los huesos. Mis ojos se encontraron con los de Rashid. Él también lo entendió. Todos lo entendieron. La hermana Laila interrumpió su oración a mitad de la frase. Los niños se quedaron paralizados, como si el aire se hubiera apagado. Silencio. Susurré, pero fue innecesario. Ya nadie respiraba. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que parecía resonar en las paredes de hormigón. Allí arriba, oímos voces masculinas, ásperas, urgentes. No entendía las palabras, pero reconocí el tono. Tenía el tono de hombres que no vienen a dialogar. Tenía el tono de hombres que vienen a destruir. Se oyeron pasos pesados que se acercaban. Cuando Ahmed entró corriendo en la tienda de especias justo encima de nosotros, se notaba en su voz que algo terrible estaba sucediendo. Intentaba advertir a alguien, pero el miedo le quebraba la voz. Antes de que pudiéramos comprender, oímos un golpe seco, como el de un cuerpo contra el suelo. Los niños se aferraron instintivamente a sus padres. Yasmín temblaba tanto que apenas podía mantener las manos firmes. Yusuf, impulsado por un puro instinto pastoral, se interpuso entre las escaleras del sótano y el resto del grupo, como si pudiera detener él solo lo que estuviera a punto de entrar. Busqué alguna instrucción, algún plan de emergencia, cualquier cosa, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un sonido rasgó el aire como una frase, el clic uniforme de varias armas que se cargaban al mismo tiempo. Entonces se oyeron las voces, ahora claras, que gritaban desde arriba. «Sabemos que estáis ahí fuera, incrédulos. Hoy morís». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el mundo se había detenido. Quizás solo fueron 2 o 3 segundos, pero para nosotros se sintió como una eternidad. Miré a mi congregación, a mi familia espiritual. Había temor, por supuesto, pero había algo aún más brillante que el temor. Convicción, santa resignación, que sea por Cristo, la expresión de alguien que ya había decidido que, costara lo que costara, no negaría a Jesús. Abrí la boca para rezar. Solo pude decir, Padre Celestial, si es tu voluntad, y aún no he terminado. El mundo explotó antes incluso de que pudiera terminar la segunda frase. La explosión no fue solo un sonido. Fue como si la realidad entera se hubiera partido en dos. El impacto me golpeó como si un gigante me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Sentí como mis tímpanos protestaban, un zumbido agudo reemplazando cualquier sonido comprensible. La onda expansiva me arrancó de mi sitio y me lanzó violentamente contra la pared del fondo.
Todo parecía suceder a cámara lenta. Vi cómo lanzaban a la gente de un lado a otro como muñecos de trapo, con brazos y piernas moviéndose en direcciones imposibles. Vi cómo arrancaban al pequeño Samir de los brazos de su madre. Ambos intentaban gritar, pero mis oídos ya no podían oír nada más que un silencio ensordecedor. Luego vino el fuego. Una lengua de llamas anaranjadas y amarillas invadió el sótano como un animal hambriento. El calor era tan intenso que sentía como si mi piel se quemara incluso a distancia. El aire se impregnó de un olor casi insoportable. Pólvora, hormigón triturado, especias quemadas y un olor químico que me quemaba la garganta. Pero lo peor estaba por venir. Mientras intentaba recobrar la conciencia, tosiendo y parpadeando para despejar el humo que me irritaba los ojos, oí un crujido metálico que me heló la sangre. Levanté la vista. Lo que vi fue la escena más aterradora de mi vida. Las vigas de acero, las que sostenían toda la estructura del edificio, se estaban desprendiendo. Primero una, luego otra y otra más. Eran enormes, pesadas, mortales. Cada una de ellas se desplomaba directamente hacia nosotros. Y en ese momento lo supe. Humanamente hablando, no había salida. Ninguno. Si esos rayos completaran su trayectoria, sería el final. Cayeron con una lentitud que parecía burlarse de nosotros, como dedos gigantes de la muerte que se extendían para aplastar nuestras vidas. El polvo llenaba el aire, formando una espesa niebla. Apenas podía distinguir los rostros de los hermanos a mi alrededor. Los gritos se mezclaban con el agudo sonido de la estructura al derrumbarse, como si todo el edificio estuviera de luto por nosotros. Y fue allí, en ese instante en que la muerte parecía segura, cuando lo imposible comenzó a suceder. Parecía como si el fin del mundo hubiera elegido ese sótano angosto, escondido bajo una tienda de especias en Adén. Con el ruido ensordecedor y el estruendo de las vigas al derrumbarse, simplemente cerré los ojos. Esperé el impacto, el dolor, y después, la presencia de Cristo que siempre había imaginado encontrar en mi último aliento. En tus manos encomiendo mi espíritu, murmuré, o quizás solo lo pensé. En ese instante, la línea entre el pensamiento y la realidad ya se había desdibujado. Estaba absolutamente seguro de que nuestro tiempo en la tierra había terminado. Pero entonces, sucedió algo completamente inesperado. De repente, el aire se detuvo, literalmente interrumpido. No es una metáfora, no es una exageración. En medio de todo aquel caos, humo, escombros, el edificio crujiendo como si fuera a derrumbarse por completo, de repente todo quedó en silencio, como si alguien hubiera pulsado un botón. Pausa en medio de un terremoto. Mantuve los ojos cerrados unos segundos. Esperaba sentir el metal y el hormigón aplastándome, pero en vez de eso sentí algo completamente distinto. Una presencia, fuerte, viva, real, como si el sótano se hubiera llenado, en un instante, con la llegada de alguien cuya aparición lo cambia todo. La temperatura también cambió. El calor mortal de las llamas dio paso a una suave frescura, casi como una brisa matutina. Temiendo lo que vería, abrí lentamente los ojos, pensando que me encontraría cara a cara con el rayo cayendo sobre mí. Pero lo que vi me dejó sin aliento. Las vigas estaban suspendidas en el aire, suspendido, congelado a mediados de otoño. No estaba ralentizado, no estaba suspendido. Era como si manos invisibles los sostuvieran a cada uno con absoluta facilidad. Una enorme viga, tan pesada como un coche, se cernía a pocos centímetros sobre el hermano Rashid, quien abrazaba a sus hijos contra su pecho como si pudiera protegerlos de lo imposible. Otra permanecía inmóvil justo encima de la hermana Laila, que aún mantenía las manos alzadas en oración, como si implorara ayuda al cielo, y el cielo le había respondido en ese mismo instante. La más grande de todas, un trozo de acero que habría reducido a la nada a 5 de nuestros hermanos, colgaba inclinada sobre la esquina de la habitación, completamente inmóvil. Intenté hablar, pero solo me salió un susurro. ¿Qué? A mi alrededor, vi cómo los demás comenzaban a despertar, dándose cuenta de que estábamos vivos, aturdidos, cubiertos de polvo, algunos con pequeños cortes, pero vivos, milagrosamente vivos. Yusuf, el antiguo imán, fue el primero en romper el silencio. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de pura y cruda reverencia. Es él, es el Señor.
Él está aquí. Y en ese instante, todos lo supimos. No era simplemente una sensación espiritual como las que experimentamos en los cultos más intensos. Era diferente, más profunda, más real, como si Cristo mismo estuviera allí, en ese sótano destruido, sosteniendo en sus manos aquello que debería habernos matado. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el polvo y formando finos regueros de barro. No era desesperación, era adoración, pura y profunda, de esa que las palabras no pueden expresar. Santo, santo, santo. Eso fue todo lo que pude repetir, casi sin voz. Algunos de los hermanos comenzaron a llorar a gritos. Otros simplemente levantaron las manos. Algunos cayeron de rodillas en total rendición. Y en ese lugar donde debería haber habido muerte, había vida. Donde debería haber habido destrucción, allí estaba la presencia del Dios viviente. Donde debería haber reinado el silencio eterno, comenzó un himno de alabanza que nadie allí presente olvidaría jamás. Cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía, nuestros cuerpos reaccionaron incluso antes de que nuestras mentes pudieran comprenderlo. Algunos extendieron la mano hacia las vigas suspendidas, como si tocaran la intervención divina, sosteniendo lo que debería haber sido nuestra tumba. Los niños, los niños. Mientras los adultos estábamos paralizados por la conmoción, ellos lo observaban todo con una calma casi inocente, como diciendo, por supuesto, Dios hace eso. Fue Rashid quien nos devolvió a la realidad, con voz firme a pesar de tener el rostro cubierto de cenizas. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo. Tenía razón. No sabíamos cuánto duraría aquel milagro. Las vigas permanecían inmóviles, pero el fuego que consumía la entrada parecía intensificarse, y el humo ya nos quemaba la garganta como si ardiera desde dentro. La salida principal estaba bloqueada por llamas y bloques de hormigón. Pero entonces recordé la ventana de ventilación al final del sótano, esa estrecha abertura que habíamos identificado meses antes, pero que nunca imaginamos usar. Era pequeña, tan pequeña que parecía absurda en aquel momento, pero era todo lo que teníamos. La señalé, casi gritando por el ruido y el humo. ¡Por ahí! ¡La ventana! ¡Vamos! Nos movimos como un solo cuerpo, cada uno sosteniendo al más débil. Yusuf y yo fuimos directo a la reja oxidada que cubría la abertura. Esa reja había estado allí desde antes de que yo naciera. Vieja, soldada, casi parte de la pared. Empezamos a golpearla con todo lo que encontramos. Piedras, trozos de madera, lo que quedaba de los estantes destruidos. La sangre me goteaba de los nudillos, pero ni siquiera la sentía. Lo único que pensaba era en sacar a mi familia espiritual de allí antes de que el milagro, ese momento congelado en el tiempo, llegara a su fin. Y justo cuando pensaba que la valla no cedería, sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Ella simplemente se cayó, completo. Era como si alguien hubiera arrancado la soldadura con sus propias manos. Nos quedamos allí medio segundo, atónitos. Rashid, con los ojos muy abiertos, murmuró como si estuviera presenciando la apertura del Mar Rojo. Dios está abriendo el camino. Y comenzamos la evacuación. Primero los niños, uno a uno. Los alzaron y los hicieron pasar por la estrecha abertura. El pequeño Samir lloraba, sollozando entre el humo y el miedo, pero su padre lo tranquilizó con un cariño desesperado mientras lo ayudaba a salir. Luego llegaron las mujeres. La hermana Laila, a pesar de tener más de 60 años, se movía con una agilidad propia de alguien con fe y adrenalina en las venas. Yasmín, que ya estaba afuera, tomó a cada persona de la mano, alejándolas del peligro. Yo estuve entre los últimos. Antes de salir por la ventana, me giré para mirar el sótano por última vez. El humo era más tenue entonces, y pude ver, con perfecta claridad, aquella escena imposible. Vigas flotando en el aire, inmóviles como sostenidas por brazos invisibles. Aquella imagen quedó grabada en mi memoria como fuego. Susurré una última oración. Gracias, Señor, gracias. Así que me lancé a través de la abertura. Mis manos raspaban el áspero hormigón mientras gateaba hacia la luz. Caí al callejón como un peso muerto, mis rodillas golpeando el suelo caliente. Y por primera vez desde la explosión, respiré hondo. El aire exterior aún olía a humo, pero para mí, olía a vida. Huele a milagro. Cuando por fin me puse de pie en el callejón,
tosiendo como si mis pulmones intentaran expulsar todo el polvo del mundo. Me ardían tanto los ojos que apenas podía abrirlos. Las lágrimas que corrían por mi rostro no eran de dolor, sino de conmoción, de alivio, de la vida que poco a poco volvía a mí. A mi alrededor, uno a uno, todos emergimos de aquella pequeña abertura, como supervivientes renacidos de la tierra. Estábamos cubiertos por una capa tan espesa de polvo blanco que parecíamos figuras de un sueño o de una tumba, pero teníamos vida, aliento, movimiento, y eso, para nosotros, lo era todo. Contamos contigo rápidamente, con la urgencia de quienes tienen mucho que agradecer. 1, 2, 3, hasta que llegues a 19. Todos estaban allí, no falta nadie. Nadie resultó gravemente herido. Algunos tenían pequeños cortes en la cara, otros enormes moretones en los brazos, pero no había fracturas, quemaduras profundas, hemorragias graves, nada que explicara la magnitud de lo que habíamos sobrevivido. Era simplemente imposible. Ninguna bomba de ese tamaño salva vidas así. No bajo un edificio derrumbado. Y entonces algo se apoderó de nosotros, algo que no pudimos contener. Alguien empezó a cantar, y en segundos, todos nos unimos. Era el mismo himno que habíamos susurrado minutos antes del ataque, solo que ahora, por primera vez en mucho tiempo, nadie susurraba. Cantamos con todas nuestras fuerzas, con voces roncas, el pecho ardiendo, lágrimas y polvo mezclándose en nuestros rostros. ¡Cuán grande es el Señor! Y en aquel callejón, en medio de la destrucción, la canción resonó como una declaración de victoria. No cantábamos por valentía, sino porque habíamos visto la muerte abalanzarse sobre nosotros, y habíamos visto la mano de Dios impedirlo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. Ya no nos escondíamos, y los hombres que nos habían atacado también nos oyeron. Esperaban silencio, cuerpos, destrucción total. Pero lo que encontraron fue una fila de supervivientes cubiertos de polvo, cantando alabanzas al Dios que los había liberado. Desde lejos, pudimos ver el asombro en sus rostros. Algunos retrocedieron un paso, casi inconscientemente, alzando sus armas como si presenciaran algo que escapaba a su comprensión. Oí a uno de ellos gritar: «¿Cómo es posible? La explosión destruyó todo el edificio». Otro murmuró algo sobre brujería, como si esa fuera la única explicación para lo inexplicable. Durante unos segundos, quedaron paralizados, no por lo que habíamos hecho nosotros, sino por lo que Dios había hecho. Y fue precisamente ese breve instante el que nos salvó. «¡Correr!», grité, con la voz quebrada por el humo. «¡Sepárense y corran!». No había tiempo para planes. No había rutas preestablecidas. Cada uno usaba su conocimiento de las estrechas calles de Adén para desaparecer de la vista de los atacantes. Rashid tomó a sus 3 hijos, uno en cada brazo y el tercero de la mano, y salió corriendo por un callejón hacia el sur. La hermana Laila, a pesar de su corta edad, sorprendió a todos con la rapidez de sus pasos, siguiendo de cerca a Yasmín, quien conocía cada atajo del barrio como si lo hubiera dibujado en un mapa. Yusuf y yo nos quedamos unos segundos más, tratando de asegurarnos de que todos se hubieran ido en direcciones diferentes, dificultando así cualquier intento de persecución. Pero la vacilación de los atacantes no duró mucho. El rugido de los motores al arrancar resonaba por las calles como un trueno. «¡Que no escape ninguno!», gritó un hombre con tono autoritario. «¡Lo vieron todo! ¡Los encontraron a todos!». Y el rugido de las motocicletas que irrumpían por los callejones anunciaba que la cacería había comenzado. Los neumáticos de la moto chirriaban sobre el asfalto tras nosotros, y en ese instante comenzó la verdadera persecución. Corría a toda velocidad por los callejones como si huyera del mismísimo infierno, con la respiración entrecortada y los pulmones ardiendo, no solo por el esfuerzo, sino también por el humo que parecía seguirme a todas partes. Cada esquina era una cuestión de vida o muerte. Girar a la izquierda, girar a la derecha, arriesgarme por ese callejón estrecho o seguir por la avenida principal. No había tiempo para pensar, solo correr. El rugido de los motores se acercaba, acompañado de gritos y órdenes disparadas al viento como flechas. De vez en cuando, el sonido seco de los disparos resonaba entre los muros, rebotando en ellos y volviendo a mí como un trueno que venía de todas direcciones. Me metí en un patio cualquiera,
y me agaché detrás de unos viejos barriles oxidados llenos de agua de lluvia. Me temblaban las piernas. Sentía el corazón a punto de estallar. Tenía miedo, mucho miedo, de que el ruido fuera lo suficientemente fuerte como para que me encontraran. Una motocicleta entró lentamente en el callejón de al lado. El hombre que la conducía giraba la cabeza en todas direcciones, analizando cada sombra como si sus ojos fueran cuchillas. Contuve la respiración. Podía oír mi propio pulso en los oídos. Por un instante, creí que me había visto, pero entonces aceleró y desapareció. Solo cuando el motor se perdió en la distancia, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Dejé escapar un suspiro y casi me fallan las piernas. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla que jamás imaginé vivir. No tenía teléfono, ni documentos, ni dinero, nada más que la ropa sucia y hecha jirones que llevaba puesta. Pasé 2 días vagando como un fantasma por la ciudad, siempre moviéndome de noche, siempre escondiéndome de día. Dormí en las ruinas de edificios bombardeados, en un almacén abandonado, e incluso, en un momento dado, dentro de un contenedor de basura cuyo olor parecía querer ahuyentarme. Pero la seguridad no huele, y me quedé. El hambre se convirtió en un dolor constante en el estómago, pero la sed era peor. Me ardía la garganta como si estuviera llena de arena. Cada bocanada de aire era dolorosa, pero nada podía vencer el miedo. Cada paso podía ser el último. Cada sonido, una amenaza. Dormía solo unos minutos seguidos, siempre listo para huir. Fue en este valle de sombras de muerte donde mis oraciones se volvieron más intensas que en cualquier otro momento de mi vida. Señor, nos rescataste del colapso. Por favor, que no haya sido en vano. Salva a mis hermanos. Muéstrame el camino. No sé a dónde ir, pero tú lo sabes. A veces podía articular palabras así. Otras veces, era solo mi alma clamando en silencio. La segunda noche encontré milagrosamente una cabina telefónica que funcionaba. Era como si Dios la hubiera dejado allí solo para mí. Marqué el número que nos sabíamos de memoria y usé nuestro código de emergencia. El mercado está cerrado permanentemente, murmuré, diciendo que nuestro punto de encuentro había sido destruido. Necesito pescado del norte. La otra parte permaneció en silencio durante varios segundos. Luego, una breve respuesta. El pescado estará listo al amanecer. Portobello. Muelle 3. Era el código de escape. Quien respondió fue el hermano Salim, del puerto. Un creyente discreto, que vivía su fe en secreto para no poner su vida en peligro. Y ahora, lo arriesgaba todo para salvarnos. Horas más tarde, nos encontramos ocultos entre contenedores casi invisibles en la oscuridad de la madrugada. Habló en voz baja, mirando a su alrededor con atención. Hay un barco pesquero que sale hacia Djibouti a las 4:30 de la mañana. El capitán no hace preguntas, pero solo puede llevar a quienes lleguen antes de la hora de embarque. Y así comenzó la operación más arriesgada de nuestras vidas. Mediante notas codificadas, contactos discretos y reuniones rápidas en lugares insospechados, logramos reunir a 14 de los 19. 5 no se presentaron. Hasta el día de hoy, desconozco su paradero. Algunos dicen que lograron escapar a ciudades cercanas. Otros, prefiero creer que terminaron su carrera antes que Cristo y que se encontraron con Él antes que nosotros. La barca en la que embarcamos aquella mañana parecía más un viejo cacharro que un barco. Apestaba a diésel, a pescado rancio y a años de aire marino acumulado. El capitán, un hombre de pocas palabras con una mirada que reflejaba el peso de muchos naufragios, simplemente señaló hacia abajo y murmuró: «Agáchense». Silencio absoluto hasta que crucemos la frontera. Y así, 14 supervivientes, exhaustos y cubiertos de polvo, se apiñaron en aquel estrecho sótano, atrapados entre redes húmedas y cajas vacías, mientras Aden se desvanecía tras nosotros como un fantasma que aún intentaba arrastrarnos de vuelta. La barca se estremecía con cada ola, como si protestara por tener que afrontar otro día de trabajo. Abajo, no había espacio para estirarse. Cada movimiento apartaba a alguien, y el fuerte olor mezclaba sudor, sal, vómito y miedo. Cuando la embarcación se lanzó a mar abierto, sentí que las lágrimas por fin brotaban. No lloraba de desesperación, lloraba de alivio. Lloraba porque, después de tantas muertes anunciadas, aún teníamos aliento. El mar, sin embargo,
no nos dio tregua. El Golfo de Adén rugía, como si reflejara la guerra que acabábamos de dejar atrás. Cada ola rompía con la fuerza suficiente para casi volcar la barca. La bodega se llenó de gemidos mientras nos zarandeábamos contra el metal, o unos contra otros. El pequeño Samir vomitó varias veces hasta vaciar el estómago, y su madre lo abrazó, intentando calmarlo mientras nos balanceábamos como muñecos de trapo. El viaje, que debería haber durado 8 horas, se prolongó durante casi 12. Parecía interminable. Aún así, allí, en la oscuridad sofocante, sucedió algo inesperado. Una voz débil comenzó a cantar. No puedo decir quién cantó primero. Quizá fue la necesidad imperiosa de infundir esperanza en medio del caos. Pero reconocí la melodía. Era una de esas viejas canciones que nuestros padres y abuelos solían cantar en secreto, cuando la fe necesitaba silencio para sobrevivir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, la música comenzó temblorosa, pero pronto se unieron otras voces. Era como si nuestras almas se elevaran incluso cuando nuestros cuerpos apenas podían mantenerse en pie. Los niños acompañaban con suaves murmullos, meciendo la cabeza al ritmo lento del barco. Entre las alabanzas, escuché la firme oración del hermano Yusuf, el hombre que, antes de conocer a Cristo, dirigía las oraciones en las mezquitas y ahora guiaba a inmigrantes indocumentados en callejones oscuros. «Señor», clamó, «tú que calmaste la tempestad para tus discípulos. Si no quieres calmar estas aguas, entonces calma nuestros corazones dentro de ellas». Hubo momentos en que de verdad pensé que no llegaríamos al otro lado. El casco del barco crujía como si fuera a partirse en dos. Las olas elevaban la embarcación tanto que sentíamos que flotábamos durante unos segundos antes de caer en picado, golpeando violentamente el mar. Con cada inmersión, pensaba que sería la última. Pero aún así, en esa mezcla de oscuridad, náuseas y desesperación, algo permanecía vivo dentro de nosotros. La certeza de que Dios seguía allí, meciéndonos con cada ola, sosteniendo la barca tal como había sostenido las vigas en la bodega días antes. Y fue esa certeza, débil pero constante, la que nos mantuvo respirando hasta que finalmente la luz comenzó a filtrarse por las grietas de la cubierta. El agua empezó a acumularse en el sótano, formando pequeños charcos fríos que nos cubrían los pies. Sentados allí, empapados y exhaustos, un pesado silencio nos envolvía. Alguien susurró, casi sin valor, ¿valió la pena? Era una pregunta que todos nos habíamos hecho en silencio, pero que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Valió la pena perderlo todo? ¿Ser perseguidos, atacados, obligados a huir de nuestra propia patria como criminales? Antes de que nadie pudiera responder, la hermana Laila rompió el silencio. Su voz, débil y temblorosa por la edad y el cansancio, irradiaba una claridad que atravesó la oscuridad como un rayo de luz. «Hermanos y hermanas», dijo, «a mi esposo lo mataron a golpes por causa del Evangelio. Vi su cuerpo destrozado, ensangrentado, y si me preguntaran si él creía que valió la pena, les diría sus últimas palabras, «Perdónalos, Padre». Nos recordó que había alguien por quien valía la pena afrontarlo todo. Nosotros también habíamos presenciado milagros, los haces de luz suspendidos en el aire, la mano de Dios protegiéndonos cuando todo parecía perdido. ¿Cómo podíamos dudar ahora? Las palabras de la hermana Laila nos dejaron sin palabras. Habíamos visto lo imposible suceder ante nuestros ojos. La fe no es la ausencia de preguntas, sino la confianza en respuestas que trascienden nuestra comprensión. Mientras el barco seguía meciéndose, comenzamos a compartir nuestras historias. En la estrecha bodega, cada uno habló de su camino hacia Cristo, de lo que había perdido y lo que había encontrado. Yasmín, con tan solo 19 años, relató la noche en que escapó por la ventana, dejando atrás todo lo que conocía. Admitió haber sentido miedo, pero también haber descubierto algo que valía más que la seguridad, el amor de un Salvador que dio su vida para que pudiéramos vivir de verdad. Rashid habló de sus hijos, de la dificultad de explicarles la necesidad de vivir en secreto, de mantener oculta su fe para sobrevivir. Pero miren lo que presenciaron, dijo con la voz quebrada. Vieron las vigas suspendidas, vieron un milagro que pocos tendrán la oportunidad de presenciar. ¿Qué mejor legado puedo dejarles que la certeza de que Dios es real y fiel? Hacia las 2 de la tarde, las olas comenzaron a amainar.
El barco aún se balanceaba, pero la violencia de la tormenta había pasado. Se oyeron pasos en cubierta, seguidos del crujido de la escotilla. De repente, la luz del sol entró a raudales, dorada y cegadora tras tantas horas de oscuridad. El capitán nos miró, con el rostro marcado por el tiempo y el mar, y dijo simplemente: «Aguas internacionales, pueden subir». Con las piernas temblorosas, subimos a cubierta. La luz del día era casi dolorosa, pero indescriptiblemente maravillosa. La brisa marina salada nos azotaba el rostro, trayéndonos consigo el sabor de la libertad. Por primera vez en días, podíamos respirar sin miedo, sin prisas, con el corazón lleno de gratitud por cada segundo de vida que Dios nos había concedido. Y entonces, en el horizonte, apareció la delgada línea entre el azul profundo del océano y el azul del cielo, la costa de Djibouti. Caímos de rodillas en la cubierta, exhaustos, pero también sumidos en una profunda adoración. Las lágrimas brotaron libremente, mezclándose con la brisa marina. No eran lágrimas de tristeza por lo que dejábamos atrás, sino de gratitud por lo que Dios había hecho y seguía haciendo. Cada ola nos aleja del peligro y nos acerca a la vida, dijo el hermano Yusuf, contemplando cómo Yemen se desvanecía lentamente en la distancia. Incluso el mar embravecido parecía una misericordia disfrazada que nos guiaba hacia la seguridad. Compartan este testimonio, dijo, porque alguien necesita sentir renovada su fe hoy. El siguiente viaje fue más tranquilo. El capitán trajo agua fresca y pan duro. Nada que ver con el lujo, pero para nosotros en ese momento fue un festín. Al ponerse el sol en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, apareció ante nosotros el puerto de Djibouti. Los edificios blancos reflejaban la luz dorada. Las palmeras se mecían con la suave brisa. Era como si Dios hubiera pintado un nuevo comienzo ante nuestros ojos. Cada ola, cada susurro del mar, parecía firmar la página de un capítulo completamente nuevo, escrito con la tinta de la fidelidad divina. El barco pesquero atracó a las 16:47 del 26 de marzo de 2018. Me temblaban las piernas, no solo por el esfuerzo físico, sino también por el peso de la experiencia que acabábamos de vivir. Éramos refugiados, sin hogar, en tierra extranjera, y sin embargo, milagrosamente vivos. Un hombre de mediana edad nos esperaba en el muelle, con una discreta cruz colgando del cuello. El pastor Jean-Pierre, líder de una pequeña comunidad cristiana francófona en Djibouti, nos recibió con los brazos abiertos. Gracias al hermano Salim, que se había puesto en contacto con nosotros antes de partir, nos llevaron rápidamente a una vieja camioneta que nos condujo a una sencilla iglesia en las afueras de la ciudad. Al entrar en aquel modesto lugar, mi corazón se llenó de lágrimas una vez más. Unas 40 personas nos esperaban, hombres, mujeres, niños, todos con sonrisas acogedoras y los brazos extendidos. Habían preparado comida, agua fresca, ropa limpia y colchones en el suelo para que pudiéramos descansar. No nos conocían, hablábamos idiomas diferentes, pero algo mucho mayor nos unía: Cristo. «Bienvenidos, hermanos y hermanas», dijo el pastor Jean-Pierre en un árabe sencillo pero comprensible. «Lo que es nuestro es suyo. Dios los trajo aquí y Él proveerá para todas sus necesidades». Esa noche compartimos una sencilla comida de arroz, lentejas y pan, pero para nosotros supo a un festín celestial. Los niños pudieron jugar sin miedo, las madres por fin lloraron sin ocultarlo, y los hombres suspiraron aliviados, sintiendo cómo se les quitaba de encima el peso de días de protección. En las semanas siguientes, esa comunidad nos cuidó como si fuéramos de su propia familia. Nos ayudaron a iniciar el proceso de solicitud de asilo ante las Naciones Unidas. Nos enseñaron palabras básicas de francés para que pudiéramos comunicarnos y, sobre todo, nos recordaron una verdad eterna: no estábamos solos. La Iglesia de Cristo no conoce fronteras ni hace distinciones de nacionalidades. En medio del dolor, la huida y el miedo, fuimos abrazados por un amor que todo lo trasciende, un amor que nos mantuvo con vida, que nos condujo a la luz y nos dio un nuevo comienzo. Los funcionarios de la ONU, que revisaron nuestras solicitudes de asilo, se quedaron sin palabras al escuchar nuestra historia. 19 personas en un sótano derrumbado y ni una sola muerte, repitió una trabajadora social, incrédula. Eso es estadísticamente imposible.
Sonreí conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar y simplemente dije, con Dios, nada es imposible. Durante los meses que esperamos una respuesta en Djibouti, continuamos reuniéndonos, sin poder dejar de orar ni de compartir nuestras experiencias. Contamos nuestra historia a la iglesia local, y pronto personas de otras comunidades comenzaron a buscarnos. Querían oír hablar de las vigas suspendidas en el aire, del milagro que nos había salvado, de cómo la mano de Dios había intervenido visiblemente. 5 de los hermanos que habían logrado escapar por su cuenta también nos conocimos durante ese periodo. Cada uno había seguido un camino diferente. Algunos cruzaron desiertos y montañas hasta Omán, otros llegaron a Arabia Saudita, y uno de ellos solo logró comunicarse después de llegar a Etiopía. Nos conectamos virtualmente, mediante llamadas encriptadas, y cada reencuentro fue un torrente de lágrimas y alegría al ver nuestros rostros, aunque fuera a través de pantallas pixeladas. Pero jamás volvimos a saber de 5 hermanos: el hermano Abdullah, la hermana Mariam, el joven Khalid y otros 2 cuyos nombres permanecen grabados en mi corazón. Rezo por ellos a diario, confiando en que, si no lograron escapar, ahora descansan en la presencia del Señor. Su sacrificio no será olvidado. A finales de 2018, comenzaron a llegar las aprobaciones. Algunos fuimos recibidos en Francia, otros en Alemania. 2 familias llegaron a Canadá, una a Suecia. Nos dispersamos por el mundo, sembrados como semillas en tierra fértil. Las despedidas fueron dolorosas. Las lágrimas brotaron en los aeropuertos. Pero también hubo una inmensa alegría. Dios no nos salvó para mantenernos unidos geográficamente, sino para multiplicar nuestro testimonio en diferentes naciones. Más de 6 años después de aquella mañana del 23 de marzo de 2018, los 14 sobrevivientes del ataque en Adén seguimos dispersos en 4 continentes, pero permanecemos unidos como una sola iglesia. Nos conectamos semanalmente mediante videollamadas. Oramos juntos a pesar de la distancia y celebramos los logros de cada uno. Compartimos el dolor y la tristeza cuando surgen. Ni el fuego, ni las bombas, ni la distancia pudieron destruir lo que Dios había preservado. Hoy vivo en Londres, Francia, donde pastoreo una pequeña congregación de refugiados árabes. Muchos llegan destrozados, traumatizados por la guerra, habiéndolo perdido todo. Cuando comparto nuestra historia, cuando muestro las cicatrices que aún llevo, cuando describo los pilares suspendidos en el aire, veo renacer la esperanza en sus ojos. Si Dios pudo hacer esto por nosotros, puede hacer cualquier cosa por ellos. El hermano Rashid y su familia están en Berlín. Él ha vuelto a trabajar como pastor y también ejerce la ingeniería, mientras que su esposa, Amina, dirige un ministerio que apoya a mujeres refugiadas, llevándoles esperanza y fe a quienes aún luchan por sobrevivir. Sus 3 hijos, ahora adolescentes, hablan alemán con fluidez, pero jamás han olvidado el milagro que presenciaron. Omar, el mayor, estudia teología y siente la vocación de servir al ministerio. Viví un milagro cuando tenía 9 años, dijo recientemente. ¿Cómo podría elegir otra vida que no fuera servir al Dios que nos salvó? Yasmín vive en Suecia, casada con un cristiano somalí que también escapó de la persecución. Juntos, lideran una comunidad de oración para refugiados africanos y árabes. Sus canciones siguen abriendo los cielos, pero ahora pueden cantarse libremente, sin miedo, sin susurros. La hermana Laila, nuestra matriarca, decidió quedarse en Djibouti. Con casi 70 años, dice que sus huesos ya no pueden adaptarse al clima europeo, pero su corazón sigue fuerte. Trabaja junto al pastor Jean-Pierre, dando la bienvenida a los refugiados que llegan cada semana de Yemen y Somalia. Dios me salvó para esto, escribió recientemente, para ser una abuela espiritual para esos corazones rotos que necesitan saber que hay esperanza. El hermano Yusuf, antiguo imán, reside en Toronto, Canadá. Su testimonio de transformación es tan impactante que con frecuencia lo invitan a compartirlo en iglesias y conferencias. Ha escrito un libro titulado Del minarete a la crucen. Su relato narra su trayectoria, desde predicar contra los cristianos hasta casi perder la vida por Cristo. Miles de musulmanes han conocido a Jesús a través de su historia. Lo más extraordinario es el impacto que nuestro testimonio aún tiene en Adén. Aunque escapamos, la semilla que plantamos siguió creciendo.
5 vecinos que presenciaron nuestra milagrosa huida de entre los escombros se convirtieron ese mismo día. Compartieron lo que vieron con otros y, en los años siguientes, floreció en la ciudad una red clandestina de creyentes que se reunían en secreto, pero con una fe fortalecida por nuestra historia. Escribe en los comentarios, amén, si este testimonio ha fortalecido vuestra fe en el Dios de los milagros. Con frecuencia recibimos mensajes de hermanos y hermanas en Yemen que nos cuentan cómo nuestra historia les ha ayudado a mantenerse firmes. Un pastor me escribió, cuando mis hermanos tienen miedo, les hablo de las vigas suspendidas. Les recuerdo que el mismo Dios que los salvó también nos protege a nosotros. Pero quizás el impacto más profundo sea en nosotros mismos. Cada uno de nosotros, los 14 sobrevivientes, lleva las marcas de aquella mañana. No solo las cicatrices físicas, sino también las espirituales. Hemos sido transformados de maneras que solo el fuego puede lograr. Ya no tememos la persecución. Ya no nos sentimos intimidados por las amenazas. Hemos visto lo imposible hacerse posible. Y esa visión ha cambiado por completo nuestra comprensión de lo que Dios es capaz de hacer. Hermanos y hermanas que escuchan este testimonio, sepan esto. No es casualidad que estas palabras les hayan llegado en este preciso momento. Quizás, en este mismo instante, ustedes también estén atravesando sus propios momentos difíciles. Tu sótano podría ser una enfermedad incurable, una crisis financiera devastadora, un matrimonio roto, hijos alejados de la fe, adicciones insuperables o una depresión asfixiante. Tu explosión podría ser una traición inesperada, una pérdida repentina o el rechazo familiar por seguir a Cristo. Tu mar turbulento podría ser la incertidumbre sobre el futuro, un miedo paralizante, ansiedad constante o una profunda soledad. Pero escuchen con absoluta claridad. El mismo Dios que sostuvo las vigas sobre nuestras cabezas aquel día sigue siendo el mismo Dios hoy. Nuestros corazones están contigo. Su poder no ha disminuido. Su amor por ti no se ha agotado. Su capacidad para obrar milagros sigue siendo infinita. Isaías 43:2 nos recuerda: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto no es solo poesía, es una promesa viva. Caminé a través del fuego, y las vigas suspendidas demostraron que Dios cumple su palabra. Hay momentos en que Dios permite que entremos en lugares que parecen totalmente hostiles. No porque nos haya abandonado, sino porque detrás de cada dificultad hay un propósito mayor que nuestra comodidad. Lo que parece peligro, pérdida o abandono, puede, de hecho, ser el preludio de un milagro que glorificará el nombre de Dios de maneras inimaginables. Los milagros del Señor no ocurren cuando creemos que aún hay tiempo. Ocurren en el instante en que todo parece perdido, tal como sucedió con las vigas. Se detuvieron justo en el momento en que estaban a punto de caer. Si sientes que tu situación es desesperada, recuerda, el reloj de Dios conserva segundos que ya habíamos perdido. Y lo que Él hace no es solo para salvarnos. Su intervención siempre tiene un propósito mayor. Nuestra liberación aquel día no solo salvó nuestras vidas, sino que también impactó a quienes nos rodeaban. 5 vecinos que presenciaron el milagro decidieron entregar sus vidas a Cristo. Desde entonces, cientos de personas han encontrado esperanza al escuchar nuestra historia. Dios transforma nuestras crisis en testimonios que impactan vidas que aún no conocemos. Si necesitas oración, escribe en los comentarios. Somos una comunidad global que intercede unos por otros. Quizás pienses, Dios hizo un milagro increíble por ti, no por mí. Lo entiendo. Los milagros son raros, extraordinarios, pero eso no significa que te ame menos. A veces, Dios nos rescata milagrosamente del fuego. Otras veces, nos permite atravesarlo, caminando con nosotros entre las llamas. Y sí, a veces permite que el fuego nos consuma físicamente, pero inmediatamente nos recibe en su gloria eterna. Lo que siempre puedes esperar es su presencia constante, su gracia suficiente, su paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman. Les hablo proféticamente ahora. Algunos están a punto de presenciar un cambio radical. Dios moverá montañas imposibles,
abrirá puertas cerradas, sanará lo incurable, restaurará lo quebrantado y proveerá de maneras que desafían toda lógica. Otros están entrando en un período donde las circunstancias externas no cambian, pero Dios los transforma internamente de una manera tan profunda que cuando salgan de él estarán irreconocibles. Manténganse firmes, confíen. Dios está presente y nunca falla. Algunas personas son llamadas a pasar por el fuego para convertirse en oro. No desprecies este proceso. El sufrimiento es a veces el instrumento que Dios usa para refinarnos, moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Algunos estamos llamados a cargar cruces pesadas, a enfrentar el dolor y la persecución, no porque Dios nos odie, sino porque desea que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su fidelidad. Y la recompensa eterna por esta fidelidad será grande. No importa cuán difícil sea tu situación, recuerda, no estás solo. El mismo Dios que estuvo con nosotros en ese sótano está contigo ahora, caminando a tu lado en cada dificultad. Y al final, ya sea en esta vida o en la eternidad, todos seremos redimidos. Cada lágrima será enjugada, cada sufrimiento tendrá un propósito, y un día estaremos en presencia del Rey, donde finalmente comprenderemos que todo valió la pena. Cada dolor que soportamos contribuirá a una gloria que supera con creces cualquier aflicción temporal. Han pasado 6 años desde aquella mañana en que las vigas quedaron suspendidas en el aire, pero el impacto de ese día aún resuena en vidas y generaciones alrededor del mundo. El enemigo planeó silenciarnos, pero Dios transformó eso en el mayor megáfono que pudo darnos. Cada vez que contamos esta historia, vemos renacer la esperanza, fortalecer la fe y transformar los corazones. Si estás leyendo o escuchando este testimonio, no es casualidad. Dios orquestó cada detalle para que estas palabras llegaran a ti en este preciso instante. Ahora, tienes que tomar una decisión. ¿Qué harás con lo que has escuchado? Si aún no conoces a Jesús personalmente, este es el momento de entregarle tu vida. El mismo Jesús que sostuvo las vigas sobre nuestras cabezas desea entrar en tu corazón y transformar tu vida. No necesitas ser perfecto para acercarte a Él. De hecho, te acercas precisamente porque no lo eres. Él te recibe tal como eres, con dudas, defectos, miedos y heridas. Si deseas recibir a Jesús ahora, puedes orar conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te abro mi corazón ahora. Entra, perdóname, límpiame y transforma mi vida. Quiero vivir para ti cada día de mi vida. Gracias por salvarme. En tu nombre. Amén. Para aquellos de ustedes que ya son creyentes pero están pasando por momentos difíciles, quiero orar por ustedes ahora. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, te presento a cada hermano y hermana que escucha estas palabras. Señor, tú conoces cada situación, cada lágrima oculta, cada dolor silencioso. Así como sostuviste nuestras cabezas en Adén, evita que sus vidas se desmoronen. Así como nos guiaste a través del mar embravecido, guíalos a través de sus tormentas. Así como nos diste refugio en tierra extranjera, suple todas sus necesidades. Fortalece su fe, renueva su esperanza y restaura su alegría. Que este testimonio sea un firme ancla para sus almas en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Amén. Este testimonio no es solo una historia. Es para ti, o para alguien que conoces. Compártelo. Alguien necesita oír que, incluso en medio de la adversidad, Dios está presente. Ve, protege y en su tiempo perfecto actúa de maneras inimaginables para cualquier ser humano. Hay alguien en tu vida que necesita saber que Dios sigue haciendo milagros hoy. Comparte esta historia ahora mismo. Envíala a ese amigo desanimado, a ese familiar que atraviesa una crisis, o a ese compañero de trabajo que necesita ver que Dios es real. Comenta con el país o la ciudad desde donde nos sigues. Queremos ser testigos de cómo Dios está usando este relato para tocar corazones en todos los rincones del mundo. Tu testimonio, aunque sea diferente al nuestro, puede inspirar y animar a alguien. Debemos recordar siempre que servimos a un Dios vivo, que no ha cambiado, que sigue interviniendo en la vida de sus hijos y transforma situaciones imposibles en victorias.
Únete a esta comunidad de creyentes que no se avergüenzan del Evangelio, que creen en el poder sobrenatural de Dios y saben que los milagros no han cesado. Suscríbete y sigue leyendo más historias que fortalecerán tu fe y te recordarán que, con Dios, verdaderamente nada es imposible. Quiero concluir con el mismo versículo que nos sostuvo en aquel sótano de Adén, las palabras que estaba a punto de enseñar cuando comenzó el ataque. Salmo 46, 1-3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia. Ese día, la tierra tembló literalmente bajo nuestros pies. Montañas de hormigón y acero se balanceaban sobre nuestras cabezas, las olas del mar rugían contra nuestra barca, pero Dios fue nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra ayuda constante. Y Él puede hacer lo mismo por ti. No importa cuán oscura sea tu noche, amanecerá. No importa cuán pesadas sean las vigas que amenazan con caer sobre tu vida, Él puede sostenerlas. No importa cuán turbulento sea tu mar, Él puede calmarlo o darte la gracia para cruzarlo. Manténganse firmes, sean fieles, mantengan la mirada fija en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Soy un sobreviviente, un testigo ocular del poder sobrenatural de Jesucristo. Desde Lyon, Francia, pero con mi corazón siempre conectado con mis hermanos y hermanas de todo el mundo. Me despido de ustedes con esta bendición, que el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé poder para toda buena obra, para que cumplan su voluntad. Que obre en ustedes todo lo que le agrada por medio de Jesucristo, a quien sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Jamás lo olvides. Las vigas suspendidas de Adén permanecen como un recordatorio eterno. Cuando Dios decide intervenir, lo imposible se somete a su voluntad. Que esta verdad te acompañe cada día de tu vida, hasta que nos volvamos a encontrar, ya sea en esta tierra o en la presencia del Rey. Permanece firme en la fe. Que Dios te bendiga abundantemente.